Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a empezar con la sintaxis de JavaScript, a revisar algunos contenidos básicos. En primer lugar, dentro del repositorio, en la lista de temas, encontramos una referencia a la sintaxis básica. Bien, aquí van a encontrar varios temas. Ahora los vamos a ver en los siguientes videos, pero junto con el seguimiento de estos temas, ese es uno de los puntos más importantes para tener en cuenta, son los links a em, la Mozilla Developer Network, con toda la información sobre estos em, contenidos. Es un recurso extraordinario que recomendamos desde la cátedra. En particular la versión en inglés. En caso de que tengan algún problema, pueden simplemente cambiar el idioma a su preferencia, pero les recomiendo principalmente la versión en inglés, que es la más completa de todas. Bien, en primer lugar, yo voy a estar trabajando con Visual Studio Codium para realizar toda esta demostración, y vamos a manejar eh, algunos conceptos mínimos en este caso, y más adelante vamos a empezar a configurar y debuguear el en Visual Studio Code directamente. En esta primera instancia, para acelerar, simplemente vamos a trabajar como editor de texto y con la terminal para ejecutarlo. Bien, en particular vamos a comenzar con el tema de variables. En el material que yo les mostré antes, ustedes van a encontrar que hay una explicación detallada de los contenidos, que pueden incluso ampliar aún más en, en la Mozilla Developer Network. Vamos a encontrar acá información sobre las variables, constantes, tipos de datos en detalle y otras referencias. Bien, comencemos con lo que es variables, constantes y tipos base. En JavaScript hay, para definir una variable, la forma recomendada hoy en día es utilizar la palabra reservada let. Esta permite crear una variable o crear la variable y asignarle un valor inicial. Esto, en términos generales, se considera como definición. eh, y esto es la asignación, donde se asigna. Aquí estamos inicializando una variable con su valor. En este caso solamente le estamos dejando vacía. En este caso la variable queda definida como undefined. Es un valor específico de JavaScript para determinar variables que no han sido asignados ningún tipo de valor. Console log es el objeto console, y el método log nos permite mostrar por consola el resultado de la salida. Para ello vamos a ir a terminal, nueva terminal, y nosotros podemos ejecutar cualquier código con Node ya instalado en nuestra máquina. Podemos usar fnm use 18.15, voy a estar usando yo en particular. Pueden hacer lo mismo con nvm. Y para ejecutarlo vamos a hacer node, y en este caso el nombre del archivo, terminado en la extensión JS de JavaScript. Bien, como pueden ver, hemos mostrado el contenido de objeto. Objeto fue creado y luego fue asignado un valor aquí.
Entonces tenemos la salida, luego tenemos la salida B y tenemos que se reasigna su valor. Bien, además de la palabra reservada let para definir variables, también existe la palabra reservada const. La palabra reservada const permite ejecutar, definir una variable y asignarle un valor. Esto vamos a verlo más en detalle de adelante. Esto básicamente es un em, objeto literal. Después vamos a explicarlo en un par de videos más. Pero en este caso estamos definiendo una variable constante, aunque suene extraño su nombre. Esto es una variable la cual se le puede asignar un valor, pero no puede ser modificado su valor. Fíjense, yo voy a ejecutar este código en la terminal y como ven me da un error. El error sucede aquí, al definir object como a redefinir object. Acá podemos ver por la salida de la consola dónde se produce el error en este archivo en la línea 5, es decir, aquí, porque no permite redefinir la constante. Voy a comentar la línea, vamos a hacerlo con esta doble barra y vamos a ver ahora el resultado en la consola. Y ahora vemos que nos permite definir la variable, mostrarla. Y un detalle particular a entender es que me permitió cambiar el valor, a pesar de ser una constante. Bien, la diferencia a un valor constante, a una variable constante, es que no puede reasignarse un valor a la variable. Es decir, no puedo asignar otro elemento diferente y nuevo a la variable. La referencia no puede ser cambiada. Sin embargo, sí puedo cambiar sus contenidos. En el caso de los objetos, estoy cambiando la propiedad name. Después vamos a ver en detalle, vamos a hablar de la notación y las propiedades. Pero puedo modificar el elemento que contiene. Lo que no puedo es reasignar ese elemento por otro. Bien. También, como van a ver en el contenido del material, hay, además de let y const, existe una palabra más para definir variables, que es var, que es la forma original de definir sus variables. Tiene algunas desventajas hoy en día en comparación con let y se recomienda evitar su uso tanto como sea posible. Esto fue creado desde la primera versión de JavaScript y tiene algunas limitaciones en cuanto al bloque, el valor que pueda asumir, ocultar el valor dentro de un bloque, em, e incluso no permitir que se defina así. Recomiendo que lean en detalle todo el contenido y las referencias aquí incluidas. Bien, ahora vamos a hablar en el siguiente video, vamos a hacer una pequeña pausa y en el siguiente video vamos a hablar de los tipos de datos en JavaScript.